hemos dicho que vamos a dedicar nuestro esfuerzo científico a estudiar los procesos de cooperación social y que el protagonista de esos procesos es el ser humano que actúa, los hombres y las mujeres como ustedes y como yo, que están dotados de una innata capacidad creativa, empresarial, el emprehendo, preendi, prehensum. ¿Para qué? Para que somos capaces de descubrir o crear nueva información, nuevo conocimiento respecto de los fines que nos merecen la pena y los medios que creemos a su alcance para lograrlos. Y en esta introducción dijimos que íbamos a aproximarnos al concepto de función empresarial en dos escalones, dos aproximaciones, una primera definición más amplia y luego una más estricta. Y empezamos con la definición amplia, indicando que, en un sentido amplio, el concepto de acción humana coincidía con el concepto de función empresarial, que ejercitábamos nuestra función empresarial cuando actuábamos. Porque el ser humano actúa para modificar el presente, cuyas circunstancias considera que son insatisfactorias, y tratar de lograr en el futuro algo que valora más. Y definíamos la acción, por tanto, como toda conducta humana deliberada. Dejábamos fuera del concepto de acción comportamientos que no son conscientes. Me parece que hablábamos del comportamiento de los animales, entre comillas, el sonámbulo, etc. Y nos sorprendíamos cómo estamos identificando el concepto de acción humana con el de función empresarial. Cuando hablamos de empresarios, desde pequeño, pues estoy identificando una idea mucho más prosaica, una firma comercial, una compañía, un banco, una constructora, eso para mí eran las empresas, y veamos que no, que empresa conlleva desde muy antiguo un sentido etimológico que significa acción. La cuarta acepción de la Real Academia Española, acción ardua que valerosamente se comienza. Veíamos el origen etimológico del término empresa, prehendo, preendi, prehensum, un verbo latino que significa descubrir, crear, agarrar, o sea que es una acción. Veíamos que en la Edad Media se utilizaba el término empresa para referirse a acciones valerosas. Incluso leímos una cita del Quijote. Y veíamos cómo Cervantes escribía que Don Quijote, al salir de la venta, pues de pronto se dio cuenta, o salía de su casa, que no llevaba empresa en el escudo. Eran unas insignias que se ponían los caballeros para hacer ver a todos que se habían comprometido bajo juramento a emprender una acción valerosa. Concretamente, pues proteger a las viudas, luchar contra los follones y malandrines y desfacer entuertos, como decía él. Esa tradición etimológica veíamos que se había extendido por toda Europa. En Portugal, impreiteiro significaba constructor. En Francia, originariamente, los entrepreneurs estaban a cargo de la construcción de catedrales. Y además hicimos una digresión sobre el origen evolutivo de las lenguas, cómo son instituciones que surgen, están vivas, porque son usadas por millones de seres humanos, y que la más ágil hoy en día es el inglés, y cómo gran parte de su flexibilidad, agilidad y atractivo está en que cuando no tienen un término no tienen ningún reparo en utilizar el término cogiéndolo de otra lengua, y así en inglés entrepreneur significa empresario y es literalmente un término cogido del francés. Bueno, pues hecha toda esta introducción, dijimos, vamos ahora a empezar a estudiar cuáles son los elementos esenciales del concepto de acción humana. Y aquí ya empezábamos a remangarnos porque ya nos profundizábamos en el ámbito de lo que es la economía. Ya dimos entrada a unos conceptos sobre los que se construye todo el edificio de nuestra disciplina. Y el primer concepto, el primer elemento esencial de la acción humana es el concepto de fin. Es todo aquello que el actor pretende lograr con su acción. ¿Y por qué? Pues porque el actor le da valor a ese fin, y ese es el segundo elemento de la acción humana. Valor es la apreciación psíquica más o menos intensa que el actor da a su fin. Y todos nosotros perseguimos fines porque les damos valor. Es como un imán que nos atrae, Y nos referíamos a lo difícil que es, con palabras, referirnos a estas realidades tan abstractas, pero tenemos una ventaja, y es que estamos refiriendo la estructura de la acción de nuestro propio ser, y por tanto todo el mundo sabe de primera mano lo que es un fin y lo que es un valor, porque continuamente actuamos y sentimos los fines. Luego, fin, valor. Pero el ser humano, cuando descubre o crea, y decíamos que descubrir y crear son sinónimos, la misma cosa, desde el punto de vista de la economía, cuando descubrimos un fin que nos merece la pena, al que damos valor, inmediatamente
buscamos o creamos medios a nuestro alcance para lograr ese fin. Y el medio era el tercer elemento esencial del concepto de acción, concepto de medio. El medio es como el puente que nos conecta con el fin que queremos lograr. Para ilustrar la importancia que tiene el concepto de utilidad, cogí un billete de 10 euros y lo destruí en clase, con lo cual a todo el mundo, en mayor o menor grado, pues se nos heló el corazón. ¿Sí? Y yo lo que pretendía era precisamente eso, con esa acción. Mi fin era, ¿cómo puedo conllevar una idea de importancia para que no se les olvide nunca a los alumnos? Medio, cojo un billete de 10 euros y lo voy a romper aquí delante. Fíjense ustedes que al fin y al cabo, en términos físicos, prácticamente no es nada, un trozo de papel, un trozo de celulosa con una tinta impresa. Pero sin embargo a todos nosotros se nos heló el corazón, porque el que más o el que menos nos hacía falta los 10 euros. Teníamos en mente qué hubiéramos podido hacer con esos 10 euros. Y el profesor va y los rompe. No sé si alguien recogería los trocitos. Lo que estábamos haciendo era proyectar el valor que damos a fines de cualquier tipo a un medio concreto que nos permita alcanzar ese fin. Y precisamente ese es el mensaje que creo que se nos quedó a todos grabado y no se nos va a olvidar nunca. Y decíamos, y este era el quinto concepto, el quinto elemento esencial, que los medios por definición son escasos. ¿Qué significa esto? Significa que el actor piensa que los medios a su alcance no son suficientes para lograr todos los fines que persigue. Fíjense que el concepto de escasez, al igual que el concepto de fin y el del medio y la valoración y la utilidad, son todos ellos subjetivos, en el sentido de que es el sujeto, actor, hombre o mujer, implicado en el contexto de una acción concreta, el que los crea, descubre, determina, el que valora o siente la necesidad o el apremio de un fin, el que descubre o crea el medio y le da utilidad. No son, el concepto de valor y de utilidad no se pueden observar objetivamente desde fuera y decir esto tiene valor, esto no lo tiene. Yo pontificando como si fuera profesor o un funcionario del Estado o un burócrata. No. Son ustedes, al actuar, todos y cada uno de nosotros en nuestras acciones concretas, los que creamos el fin, buscamos los medios, los valoramos, les damos utilidad. Y lo mismo con el concepto de escasez. Ponía el ejemplo de que algo aparentemente muy escaso en términos físicos puede ser superabundante si nadie lo desea. Creo que puse el ejemplo de Arenilla, de la playa, de una playa hipotética en Japón. Pues esos son los elementos que hemos visto hasta ahora. Concretamente 5 elementos esenciales. Fin, repito, valor, medio, utilidad y el concepto de escasez. Vamos a introducir un sexto elemento del concepto de acción humana, y es el siguiente: que fines que se valoran y medios a los que se da utilidad son organizados dentro de la mente del actor a través de lo que vamos a denominar un plan de acción, un plan de actuación. Es decir, el actor, cualquiera de nosotros, cuando actuamos, incorporamos esos fines y medios dentro de un proyecto de acción, dentro de un plan de acción. Ahora bien, esa incorporación no tiene por qué ser explícita, por escrito, totalmente detallada. La inmensa mayoría de las acciones que llevamos a cabo, incorporamos los fines y los medios en un plan tácito, en un plan implícito. Yo defino el plan, digo que el plan es como si dijéramos una representación mental, de tipo prospectivo, es decir, orientada hacia el futuro, que el actor se hace sobre las diferentes etapas, elementos y posibles circunstancias que pueden estar relacionadas con su acción. Repito, el plan es una representación mental hacia el futuro de tipo prospectivo en la que incorporamos las diferentes etapas que el actor cree que debe de culminar hasta llegar al fin, los diferentes elementos de su acción, los fines, los medios a su alcance, y en general todas las circunstancias de tiempo y lugar que pueden estar relacionados con su acción. Y todos los seres humanos, cuando actuamos, de forma más o menos explícita, planificamos nuestra acción. La verdad es que ninguno de nosotros es tan demente como para decir, me levanto por la mañana, aunque a lo mejor quizá alguien lo hay. ¿Qué tengo que hacer? Desayunar. Un momento, antes de desayunar, voy a hacer el plan. Cojo papel y lápiz. ¿Qué hago? 1, me quito el pijama. 2, me ducho. 3, voy a la nevera. 4,
busco, no. Estamos habituados y de manera tácita, casi automática, nuestra visualización prospectiva de las etapas es casi inmediata y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Solamente acciones muy enjundiosas, muy complicadas, nuevas, con las que no estamos muy familiarizados, pues requieren que nos sentemos a explicitar un plan de manera formalizada, pero casi nunca lo hacemos, porque estamos habituados a representarnos nuestros planes en nuestra mente de forma tácita, en la mayor parte de los casos. Yo de todas maneras les voy a decir cuál es mi forma de actuar. Una vez al año, en el verano, que estoy tranquilo, me siento en mi mecedora debajo de un pino al lado del Mediterráneo y durante una serie de tardes actualizo mi plan general de comportamiento. ¿Qué es lo que hago? Pues tranquilamente reflexiono sobre el curso pasado. ¿Qué es lo que me había propuesto? ¿Qué sorpresas han surgido? ¿Cómo he reaccionado? Lo que creo que he hecho bien, lo que creo que he hecho mal, en todos los ámbitos, profesionales, familiares, académicos. Y luego procuro sacar unas enseñanzas de las experiencias vividas y trato de visualizar, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer este curso? Bueno, pues este curso que viene, pues inicio el tercer año del máster, y luego tengo que dar a los alumnos de comunicación audiovisual, y vamos a ver si soy capaz de publicar ediciones de mi libro en otros países, a ver si en Francia, en Italia, y en mi empresa voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Bueno, yo les recomiendo que hagan esto, pero somos pocos los que lo hacemos, y además va con la manera de ser más o menos organizada o espontánea de uno. Pero fuera de eso, la inmensa mayoría de mis acciones son como las que ustedes hacen, es decir, con planes prospectivos de tipo tácito, de tipo efectuados por costumbre, por hábito o de manera más automática o implícita. Es importante porque hay un debate sobre quién tiene que planificar. O bien el actor que está a pie de obra y quiere perseguir sus fines, u otro por cuenta de él, por ejemplo, papá Estado. Veremos que la planificación central impuesta desde arriba, utilizando el poder coactivo del Estado, bloquea precisamente la capacidad creativa y planificadora de los seres humanos de a pie. No les adelanto conclusiones científicas a las que llegaremos en su momento, pero estudiaremos el teorema de la imposibilidad del socialismo, es decir, ¿por qué es imposible organizar el proceso social compuesto por millones de seres humanos, cada uno de los cuales denodadamente quiere buscar sus fines y medios para alcanzarlos, con sus pequeños planes en sus contextos y coordenadas particulares de tiempo y lugar? ¿Cómo es imposible planificar eso desde arriba utilizando el poder del Estado? Porque va contra la naturaleza humana y bloquea la capacidad creativa de los seres humanos de a pie, que son precisamente los protagonistas del proceso social. Por muy bonito que sea el ideal socialista, el pretender lograr todos los fines y acabar con todos los males del mundo utilizando el poder del Estado, veremos que no importa cuáles sean lo bien intencionados de los fines del gobernante, y no importa que sea de derecha, de izquierdas o de centro, siempre se estrellará con la dura realidad, que es imposible planificar de forma centralizada el complejísimo proceso de cooperación social que está constituido por el mercado protagonizado por todos los seres humanos de a pie. Precisamente porque el proceso se basa en que cada uno de nosotros, con el conocimiento de primera mano que tenemos respecto de los fines y los medios que nos interesan, efectuamos nuestro pequeño plan, y un plan desde arriba impuesto por la fuerza bloquea nuestra capacidad de planificar a nivel individual. Y bien, ya tenemos el fin con su valor, el medio con la utilidad, los medios que son escasos, el plan que de manera más o menos tácita desarrollamos, pero falta algo. De nada valdría decir, he descubierto el fin que tanto valoro. Esta chica me gusta mucho y entonces necesito un medio para ligármela. Y entonces a ver si la invito a una discoteca, etcétera. El medio es escaso porque ando justo de perras, y fíjase, hoy necesitaba los 10 euros que anotó el profesor, pero bueno, vamos a ver si me aprieto el cinturón y la invito a tomar una copa. Fin, conquistar a la mujer de mi vida, que valoro muchísimo. Medio, invitarla a una discoteca o a tomar una copa. Y para eso le doy utilidad al billete de 10 euros, que para mí es escaso. Y ahora vamos a ver plan, pues voy a hacer un plan, vamos a ver, me voy a aproximar a ella, a ver si me caigo simpático, se fija en mí, me pongo perfume, yo qué sé, cualquier truquillo. Dijimos, plan.
De nada valdría si hiciéramos todo esto y al final, cuando llega la verdad, viene la pava y me quedo paralizado y no hago nada. Hace falta un acto de voluntad, es decir, movilizar nuestro yo, nuestro ser, en pos del fin que queremos alcanzar. El acto de voluntad es esencial. Fíjense que estamos diseccionando elementos como si estuvieran separados, pero en la acción están todos juntos, ¿eh? Automáticamente, me gusta esta chica, vamos a conquistarla, y hago el plan inmediatamente, ese es el momento, ¡pum!, empiezo a hablar con ella. Y me he movilizado, pero hace falta el acto de voluntad. ¿Cuántas acciones se frustran porque a lo mejor están bien planificadas y luego al final no hacemos nada? Nos quedamos paralizados, no hacemos nada. Luego, fin, valor, medio, utilidad, escasez, plan de acción y acto de voluntad, 7 elementos. Damos hoy entrada a otro elemento clave en economía, que es el concepto de tiempo. Queridos alumnos, toda acción humana siempre se desarrolla en el tiempo. Toda acción humana siempre conlleva tiempo. Si hay algo importante en la visión de la economía que les estoy dando, es que es una concepción subjetivista de la economía. Y he dicho, los fines son subjetivos y no están dados, los determina el sujeto, los medios también. El concepto de escasez es subjetivo. Pues bien, también el concepto de tiempo que utilizamos en economía es un concepto de tiempo subjetivo. Es la concepción del tiempo subjetivo. ¿Qué significa esto? Significa que el tiempo al que nos estamos refiriendo es el tiempo tal y como el sujeto lo siente y experimenta en el contexto de cada acción. Es decir, no nos estamos refiriendo a un tiempo objetivo, sino a la sensación que tenemos de que transcurre el tiempo conforme vamos imaginando y culminando las diferentes etapas de cada proceso de acción. Es la concepción que vamos a llamar subjetivista del tiempo, en el sentido de que el sujeto siente el transcurso del tiempo precisamente porque actúa y culmina etapas. Conforme vamos descubriendo o creando fines y buscando medios para alcanzarlos e incorporando todo ello en una coctelera de etapas que vamos culminando, conforme culminamos las etapas sentimos el transcurso del tiempo. Es la acción lo que precisamente nos da la sensación de que el tiempo fluye en la concepción subjetivista del tiempo. Y así se puede dar la paradoja de que en un tiempo objetivo cronológico muy corto vivamos mucho, tengamos una experiencia de culminación de muchas etapas. Napoleón vivió relativamente pocos años, murió con 50 y pocos, y sin embargo dijo, mi vida, qué inmensa ha sido, cuántas experiencias, batallas, etc. En cambio, a lo mejor imaginen otra persona, yo que sé, una persona ya mayor, con 90 años, que ha vivido toda su vida en el campo, haciendo las mismas cosas de forma repetitiva. Ha vivido menos, aunque tenga más años, desde esta concepción subjetivista del tiempo. Lo que le estoy diciendo es que conforme más actuamos, más responsabilidades tenemos, en más líos nos metemos, sentimos que el tiempo pasa más rápidamente. Y además esto es una constante en la vida del ser humano. Recordemos nuestra infancia, a que parecía que el tiempo estaba parado. Las primeras memorias que recordemos, a lo mejor con 3, 4, 5 años, o yendo al colegio, parecía que el tiempo estaba parado, y sin embargo eran pocos años. Conforme ya vamos madurando, adquiriendo responsabilidades, fundando familias, incorporándonos a proyectos empresariales, el tiempo se acelera, nos dicen los mayores, es que cada vez el tiempo pasa más deprisa. Es una manera burda de explicar esta realidad a la que me refiero, que en términos subjetivos el transcurso del tiempo subjetivo se siente conforme actuamos, y conforme en más acciones estamos implicados, más tiempo sentimos que está transcurriendo. Les voy a dar una lección importantísima, porque es que tenemos nuestra mente laminada desde años A, por la formación que hemos recibido en el colegio, y solo
se nos ha enseñado el concepto y estamos habituados al concepto de tiempo objetivo, que no de tiempo subjetivo. El tiempo objetivo es lo que se llama el tiempo cronológico, el cronos. El tiempo objetivo o tiempo cronológico no es sino una analogía de una realidad física que es el movimiento. Ustedes saben que hay dos tipos de relojes, ¿no? Los relojes digitales, se llama digitales porque muestran la hora con dígitos. Pero la mayor parte de nosotros tenemos un reloj analógico, por ejemplo el mío. ¿Por qué se llaman analógicos? ¿Dónde está la analogía del reloj analógico? Es exactamente la idea que les acabo de decir. Los relojes analógicos, la analogía está, el transcurso del tiempo lo reflejan como una analogía del movimiento. Podríamos, por ejemplo, un reloj analógico que podemos concebir es poner una regla. Ponemos aquí una regla con un cursor, que es este, que cada 5 minutos se mueve y después de una hora el cursor ha llegado hasta aquí. Claro, si tuviéramos este reloj analógico todos, imagínense una regla, sería incomodísimo, yo le metería en el ojo, ¡cha!, aquí. Entonces se nos ocurrió coger una esfera, que es mucho más cómodo, para recoger esa analogía del transcurso del tiempo, en su sentido físico y objetivo. Pero el mundo de la física y de la ciencia natural nada tiene que ver con el mundo de la acción humana. En el mundo de la física, el tiempo es una dimensión, la cuarta dimensión, que no es sino una analogía del movimiento. Imagínense ustedes que estamos en el Polo Norte, en cualquiera de los días que van desde el 21 de marzo hasta el 21 de septiembre. Ya saben ustedes que es continuamente de día. Estamos en el Polo Norte. Bueno, pues en el Polo Norte ustedes ven el Sol y el Sol se va moviendo, transcurrido una hora, otra hora, como si fuera una inmensa esfera, hasta que vuelve al lugar donde estaba, es decir, un inmenso reloj. Vuelve a donde estaba. El tiempo es una analogía del movimiento. Y el futuro, en la concepción objetiva y física del tiempo, está ahí, solo falta que venga. El futuro, si nosotros estamos aquí, en este reloj analógico, el futuro dentro de una hora ya está, es cuando el cursor esté aquí, solo falta que se mueva de aquí hasta aquí, pero ya está dado. Igual que en el Polo Norte, dentro de 24 horas, el Sol estará exactamente desde donde hoy ha partido. El futuro es una prolongación en términos de movimiento físico del presente y en cierto sentido ya está dado, está ahí, solo falta que llegue a hoy. Es por tanto un porvenir. Venir significa moverse hacia uno. El futuro es un porvenir. Estoy explicando todas estas realidades porque por contraste vamos a ver que es radicalmente distinto al concepto subjetivo de tiempo. Ahora vamos a explicar que el futuro en el tiempo subjetivo de la acción humana no es un porvenir, es un porhacer. Pero no adelantemos acontecimientos. Pero que ya les quede clara el contraste porvenir respecto de porhacer. Pero sigamos en el mundo del cronos objetivo, de los físicos y de la ciencia de la naturaleza, que nada tiene que ver con el mundo de la economía y de la acción humana, protagonizado por seres humanos. Hombre, más que un porvenir, podríamos decir que es un porvolver, por lo menos desde la física de Einstein, que descubre que el espacio no es recto, sino curvo.
y sale una partícula a velocidad de la luz por el universo, y después de X miles de años, vuelve. Es un porvolver, y de hecho está muy bien ilustrado por el superreloj astronómico que es el Sol en el polo norte, o en el polo sur, si es que es desde el 21 de septiembre pasado hasta el 21 de marzo. Somos capaces, cogiendo un anuario, de predecir a qué hora va a salir el Sol con una diferencia de centésimas de segundo. Y ese futuro está dado porque el Sol sale mañana a la hora prevista. Pero ese es el tiempo cronológico objetivo, que nada tiene que ver, por cierto, con el tiempo de la economía, con el tiempo del ser humano que actúa. Porque el tiempo relevante para el hombre, la mujer que actúa, para todos y cada uno de nosotros, el tiempo antropológicamente relevante no es el tiempo cronológico, sino el tiempo subjetivo, en el sentido de que es el que experimenta el sujeto, por eso lo llamamos subjetivo, cuando actúa y culmina las diferentes etapas de su proyecto de acción. Y el tiempo subjetivo es un tiempo radicalmente distinto. El tiempo subjetivo es la experiencia que tiene el ser humano cuando descubre un fin que le merece la pena, busca medios para lograrlo, se pone manos a la obra emprendiendo una acción para culminar las etapas que cree precisas para hacer ese fin. Conforme va haciendo esas etapas, va sintiendo el transcurso del tiempo. El ser humano cuando actúa no dice, pues mi tiempo fue tal hora, tal día, tal año, no, sino ingresé en el colegio, aprobé el curso, pasé la adolescencia con más o menos dificultades, inicié la universidad, mi juventud, busqué novia, me casé, tuve hijos, el primero, el segundo, el tercero, ven, culminando etapas. Fundé mi empresa, la primera me fue mal, la segunda también me estrellé, pero ya la tercera tuve éxito, consolidé, hice ahorro, me jubilé. Esas es etapas de la vida que se plasman en acciones que vamos culminando. Y en relación con el tiempo subjetivo, es muy importante entender que el futuro, al revés de lo que sucede en la ciencia natural y en la física, no está ahí, ni está dado, ni está por venir, sino que el futuro hay que hacerlo paso a paso por el actor. El futuro no es un porvenir, el futuro es un por hacer. ¿Y cómo hacemos el futuro? Imaginándolo en forma de expectativas, otro concepto esencial para la economía. Las expectativas, queridos alumnos, son de la misma naturaleza que las memorias de nuestras acciones pasadas, pero recombinadas de forma creativa hacia el futuro. Es más, les voy a demostrar, vamos a hacer juntos un experimento hoy en clase, les voy a demostrar a todos que no hay ninguna diferencia entre recordar el pasado e imaginar el futuro. Vamos a hacer nosotros esta experiencia. Vamos a ver, vamos ahora todos a cerrar los ojos y vamos a recordar el momento más placentero del pasado verano, de las pasadas vacaciones. Venga, yo ya cierro mis ojos, yo ya tengo mi imagen hecha. Venga, abrimos los ojos. Y ahora les voy a pedir, por favor, que hagan lo siguiente. Vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginar lo que más nos gustaría hacer las próximas vacaciones. Vamos a imaginarlo. Hecho. Miren, la experiencia de rememorar el pasado cualitativamente es igual que la experiencia de imaginar el futuro. Les voy a contar el momento más placentero que yo recuerdo haber vivido este verano. Iba en un barco de Sóller por la costa norte de Mallorca hasta el Cabo Formentor, y lo llevaba yo. Un día que estaba el agua plato, a 20 nudos, tranquilamente. Y de pronto vi pasar unos delfines, lo cual produjo gran regocijo familiar entre mis hijos pequeños. Esa es la escena que a mí me acabo de acordar, me ha parecido más placentera
el pasado verano. Pero es que ahora acabamos inmediatamente, hemos dado un salto a imaginar un futurible, algo que esperemos que se haga realidad, por tanto una expectativa. Y hemos imaginado qué es lo que nos gustaría hacer, y unos hacer un viaje, otros irse con el novio o con la novia, otros descansar, otros el próximo, y hemos visualizado lo que haríamos. El ejercicio es muy interesante, porque siempre que actuamos empresarialmente, visualizamos un fin futuro, nos imaginamos algo que queremos lograr y las etapas para alcanzarlo y los medios que podemos alcanzar, en forma de expectativas o imaginaciones. ¿Y eso cómo lo hacemos? Apoyándonos en los mimbres o elementos que hemos acumulado en nuestra memoria en relación con el pasado. Es decir, la capacidad creativa empresarial del ser humano se basa en utilizar como elementos los que están ahí de nuestra memoria del pasado y, como si dijéramos, recombinarlos de manera creativa en forma de expectativas hacia el futuro. Fíjese qué importante es y cómo lo voy a volver a repetir por la importancia que tiene. Recombinamos de manera creativa los elementos de nuestras memorias, que están reflejados en nuestra memoria del pasado, los recombinamos de manera creativa en forma de expectativas o imaginaciones sobre acciones futuras. En eso consiste la creatividad del ser humano. Y unos tendrán una creatividad empresarial y otros otra, y además cualitativamente y cuantitativamente distinta. Con los mismos mimbres de la memoria, uno ve cosas distintas que otro. Empresarialmente somos capaces de descubrir que podemos hacer cosas diferentes. Y no me expliquen ustedes por qué, porque no soy capaz de diseccionar más la esencia de nuestra innata capacidad creativa. Luego, el futuro no está determinado ni está ahí pendiente de llegar, como en el mundo de la ciencia, sino que está ahí pendiente de que alguien lo descubra, o lo cree, busque medios, ponga manos a la obra y lo haga realidad. Esto es importantísimo, porque estamos echando por tierra toda la teoría de las finanzas modernas, la posibilidad de poner ratings a los diferentes proyectos de inversión, de poder hacer una gestión científica del riesgo, papanatas y tontería. Todos los que actúan en el ámbito de la ciencia económica, como si fuera el mundo objetivo de la ciencia natural, cometen un error gravísimo, no se dan cuenta del abismo que separa la naturaleza creativa y empresarial del ser humano del mundo de la ciencia natural. El mundo de la ciencia natural es un mundo de constancias y de datos, mientras que el mundo empresarial de la acción humana es un mundo en el que lo que suceda mañana jamás se puede conocer hoy, porque depende de un conocimiento empresarial que todavía no ha sido creado. El futuro no está por venir, sino que está por hacer. No podemos decir, venga, un equipo de economistas en el ministerio van a predecir lo que va a pasar. Yo cada vez que escucho y leo, el Fondo Monetario Internacional ya ha dicho que el año que viene Europa crecerá el 1,5%, menos España, que decrecerá el 0,4%, y se recuperarán todos los países, menos 2 o 3, y este tardará 3 años, el otro 2, el otro 1. Todo eso es mentira. Es imposible predecir tal cosa. Ellos están erróneamente situándose en el ámbito de la economía como si estuvieran en el mundo de la ciencia de la naturaleza. Dicen, al margen de lo que hagan los seres humanos, el cursor estará allí el año que viene. No. Porque que el cursor llegue en economía depende de que nos pongamos a trabajar y a hacerlo. Y usted no puede dar por supuesto que los seres humanos actúen y sobre todo que descubran el conocimiento necesario para conseguir los fines que usted quiere. Por eso en economía es imposible predecir en términos concretos, en términos de coordenadas concretas de tiempo y lugar. El ser humano se enfrenta al futuro en el ámbito de la economía, en el ámbito de la acción, con una incertidumbre ineradicable. No hay riesgo, hay incertidumbre ineradicable. Ahora lo vamos a explicar con más detalle. ¿Por qué? Porque lo que suceda el día de mañana dependerá de cómo nos comportemos como empresarios. Depende de las ideas o los conocimientos o imaginaciones que todos y cada uno de nosotros, millones de seres humanos, descubramos, creamos, seamos capaces de culminar. En este sentido, el futuro está en el ámbito de la economía y de la acción humana abierto
a todas las posibilidades creativas del ser humano. Y no conocemos las alternativas posibles que se pueden dar. Luego, no cabe aplicar ninguna teoría de la decisión. Yo me acuerdo cuando llegué a Stanford, tenía a los máximos teóricos de la decisión. Decían, problema empresarial, decían, un árbol de decisiones. Las posibilidades son esta y esta. Si hago esta, hay esta posibilidad, pueden producir estos tres casos. Y luego estos. Y los pesos de la probabilidad son estos. Calcule usted la decisión óptima. Todos nos metíamos en un ordenador y entonces, curso de acción óptimo. Fenomenal. Y los analistas del Pentágono y todos ya han encontrado la manera óptima. Y ya con esto evitamos una guerra mundial, ganamos la guerra del Vietnam, solucionamos. ¡No! Lo único que dan es con su cabeza en un pesebre, porque piensan que saben algo y no saben nada. Porque no conocemos, ni se pueden conocer las alternativas que hay, dado que dependen de la capacidad creativa del ser humano. Y mientras no se descubran empresarialmente, no existen. Es como si dijéramos en 1850, vamos a ver, ¿cómo se va a solucionar el problema de las vacaciones de fines de semana en Hawái? Ustedes dicen eso en 1850 y todo el mundo dice, este está chingado, está loco, vacaciones, ¿pero qué es eso? De fin de semana y en Hawái, pero sí, y es imposible ir. Todavía no se había descubierto el avión, no había nivel suficiente de vida para pagarse unas vacaciones. Ustedes imagínense los árboles de decisiones en 1850 que podían hacer. Si es que infinitas alternativas ni siquiera habían sido descubiertas. Pues igual de idiota es hoy empeñarnos en tomar decisiones y hacer prospectiva o escenarios respecto a lo que va a suceder, pero no dentro de 50 años, y ni siquiera el año que viene, porque todavía no hemos creado las posibles alternativas. El futuro es ineradicablemente incierto. Y el ser humano tiene que conocer su naturaleza. La naturaleza del hombre es tal que estamos dotados, y no me digan ustedes por qué, de una innata capacidad creativa. Haremos una digresión más adelante de tipo teológico sobre esto. Pero estamos dotados de una innata capacidad creativa. Esto hace que seamos capaces de descubrir continuamente nuevo conocimiento, nuevas ideas sobre fines y medios. Y esto determina, qué curioso, he utilizado el término determina, que no es el término adecuado, pero bueno, estamos encosetados, determina que el futuro sea indeterminado, es decir, incierto ineradicablemente. El ser humano se revela ante su propia naturaleza creativa, nos produce vértigo la incertidumbre, queremos certezas y seguridades, y esa es una de las tragedias del ser humano, Fíjense ustedes, no hay enfermedades más graves que aquellas en las que el sistema inmunológico falla y no reconoce las células propias y las ataca. Son las enfermedades más graves. Nuestro propio organismo nos ataca a nuestros propios órganos porque piensa que son externos, se rebela contra sí mismo. Pues en el ámbito espiritual y de la acción que estoy explicando aquí es lo que continuamente amenaza al hombre. Nos rebelamos ante nuestra propia naturaleza empresarial y creativa que hace que el futuro sea incierto, porque nos produce vértigo la incertidumbre del futuro. Exigimos seguridades, certezas, queremos saber lo que va a pasar. Gran parte de la crisis social de nuestro tiempo tiene su origen en este rebelarse contra nuestra propia naturaleza creativa. Si no, porque creen ustedes que millones de personas caen en la trampa de apoyar a que los gobernantes les solucionen su vida, desde que nacen hasta que mueren, como si tal cosa fuera posible, cuando de hecho tal cosa no es. Porque exigimos, queremos certezas, pedimos una bola de cristal. Millones de personas leen todos los días los horóscopos. Cogemos el horóscopo, porque por demandar, la gente demanda certeza, ¿no? Pues el mercado la ofrece, y sección de horóscopos. A ver, Capricornio, pasa tal astro, vas a tener mucho poder, en amor bien, cuidado con dinero, todo el mundo se lo lee, ya sale con más tranquilidad a la calle, o con más intranquilidad. ¡Menuda tontería! Pero hay demanda, y ahí está. ¿Y por qué la gente? Porque necesitamos seguridades, y eso es lo que nos mantiene, en muchas ocasiones, indefinidamente inmaduros. No asumimos
nuestra propia responsabilidad, no maduramos, queremos que todo nos sea solucionado por otro, queremos que las responsabilidades las asuma otro, queremos echar la culpa de lo que nos pase mal a otra tercera persona. Todo menos decir que lo que pase en gran medida, lo que me pase en gran medida sobre todo depende de mí, de cómo actúe. No, dependerá de que no me han dado la suficiente subvención, necesito más ayuda, necesito más apoyo, he caído en las drogas por culpa de los demás, no por culpa mía, me veo forzado a robar el coche, violo a esta niña porque me gusta y yo hago lo que me da la gana, etc. Y no soy responsable de nada, sino una víctima de la sociedad, no sabe de quién es. Esa reacción del ser humano que se revela ante su propia naturaleza creativa que hace que el futuro sea incierto. Y nos acogemos ante cualquier espejismo, cualquier ilusión de seguridades falsas. Es como querer meter la cabeza debajo de la tierra, como cuando queremos inhibirnos de los problemas, cuando las avestruces esconden. Y dirán ustedes, joder, pues qué jodida es la vida. No sabemos lo que va a pasar y todo es incierto. Pues sí, pero a la vez es bonita, eso es lo que hace que la vida tenga salero. Porque si de verdad el futuro estuviera dado y existiera la bola de cristal, esto sería aburridísimo. Denodadamente buscamos un ideal falso e inalcanzable, que es un futuro dado. Y demandamos a nuestros gobernantes, a los científicos, seguridades. Futuro dado. Bien, me da lo mismo, que les guste o no a ustedes su propia naturaleza. Yo lo que les ayudo es a descubrir cuál es su propia naturaleza, y no hay ninguna duda que la naturaleza del ser humano es creativa, y por tanto el futuro inerradicablemente incierto. Tenemos dos instrumentos, dos apoyos, dos muletas que nos ayudan a enfrentarnos ante el carácter ineludiblemente e inerradicablemente incierto del futuro. Y esos dos instrumentos que nos ayudan a enfrentarnos ante la incertidumbre del futuro que surge de nuestra propia naturaleza creativa son las siguientes. Por un lado, las instituciones y por otro lado, la propia función empresarial. Y voy a explicar cada una de las dos. Empezando por la segunda, la función empresarial. Veremos a lo largo de estas clases que el ser humano tiende, pero no hay ninguna garantía, a lograr aquello que se propone. Luego, clarísimo, una manera de enfrentarse hacia la incertidumbre futura es que movilicemos nuestro ser empresarial para lograr un fin. Y si hacemos eso, muy probablemente nos aproximaremos al fin, reduciendo la incertidumbre. Es decir, si yo me empeño en ligarme, no me acuerdo a la chica en cuestión, y movilizo todo mi ser en eso, pues me aproximo hacia el objetivo. Desde luego me aproximo más que si no hiciera ni caso. El ser humano es como si fuera una antena parabólica direccionable. Y si yo dirijo todo mi ser y mi capacidad creativa de información, ingenio y perspicacia empresarial en pos de un fin, me aproximo a él. Lo que les estoy diciendo es que el ser humano se enfrenta al futuro de la misma manera que un navegante se enfrenta en una tormenta en una noche cerrada sin luna. Ustedes saben lo que es estar en un barco de vela en mitad de una tormenta de noche. ¿Qué se pasa? Putas. No se ve nada, viento por todos lados, ¿qué pasa? Imagínense que si no tuviera ni siquiera brújula ni nada. Pero si resulta que en medio de esa tempestad, que es como nosotros nos enfrentamos al futuro inerradicablemente incierto, de pronto vemos entre cresta y cresta de ola una lucecita de un faro, entonces ya, a pesar de todas las dificultades, sabemos dónde está el norte al que dirigirnos. Y tenderemos a ir hacia allí. Es una ayuda a la navegación. Pues les estoy diciendo que en la navegación de la acción de cada uno de nosotros, la primera ayuda es nuestra propia capacidad empresarial, porque tendemos a lograr lo que perseguimos. Como es lógico, si yo me empeño en culminar la carrera, en hacer el máster, lo más probable es que lo termine, reduciendo incertidumbre. Es decir, nuestra propia acción reduce incertidumbre en la medida en que culminamos y logramos las etapas de la misma. Y yo me quiero casar, me busco una novia, la conquisto y me caso. He reducido incertidumbre.
5 años antes no sabía quién iba a ser la mujer de mi vida, 5 años después estoy casado con ella, hopefully. Pero hay una segunda muleta, una segunda ayuda para enfrentarnos ante la incertidumbre ineradicable del futuro, que son las instituciones. Y ya hemos entrado a otro elemento esencial de la economía, porque el enfoque de este curso de economía es un enfoque eminentemente institucional. Nosotros vamos a definir las instituciones como todo esquema pautado de comportamiento que adopta el ser humano. Y estudiaremos en el curso cómo surgen las instituciones. Las instituciones surgen de forma espontánea. Las instituciones más importantes para la vida en sociedad conllevan tan gran cantidad de conocimiento práctico que no han podido ser ideadas por ninguna mente humana o grupo de mentes humanas, por sabias y buenas que fueran, en todos los ámbitos institucionales. Por ejemplo, en el ámbito del lenguaje. Es vital para enfrentarnos a la incertidumbre ineradicable del futuro el idioma, que yo pueda hablar y que ustedes entenderme en español, o en inglés, o en alemán, o en holandés. Pero ha surgido de forma evolutiva, espontánea, a lo largo de muchas generaciones de seres humanos, cada uno de ellos aportando su granito de arena de experiencias, sensaciones, necesidades. Es más, los idiomas son vivos, siguen evolucionando como instituciones. También las instituciones en el ámbito de la moral y el derecho. Moral viene del latín, moris, tradición. Aprendemos a adoptar unos comportamientos que hacen posible la vida en sociedad, pero lo aprendemos sin darnos cuenta de que estamos aprendiendo ni de las implicaciones que ello tiene. Se nos internaliza desde que somos pequeños, en los grupos primarios, en la familia, en la comunidad, también a través de la religión, que lo formaliza y le da a todo un sentido. Sabemos que un apretón de manos va a misa o debe de ir a misa. ¿Qué significa esto? Que tenemos que cumplir la promesa o el contrato. En todo caso, se han ido depurando evolutivamente y se han plasmado en unas normas jurídicas. Y sabemos lo que está bien y lo que está mal en el ámbito del derecho y en el ámbito de la moral. Y esto reduce la incertidumbre futura, hasta cierto punto. Por tanto, yo me caso con otra persona, matrimonio, y es para toda la vida. Entonces reduce la incertidumbre, tanto de él como de ella. O por lo menos la reducía hasta ahora, porque ahora hay el divorcio express, es para toda la vida. Oye, mientras estemos enamorados, porque si se nos pasa el amor, obviamente, pues ya no tiene ningún sentido la relación, y entonces nos separamos. Y entonces lo que antes había incertidumbre muy reducida, ahora la incertidumbre crece exponencialmente. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Lo veremos, es lo que estoy trabajando yo ahora, en mis investigaciones sobre la eficiencia dinámica y el papel de la moral privada en el ámbito de la familia, etcétera, reduciendo o ampliando la incertidumbre. Esto tiene implicaciones inmensas, en términos de ineficiencia dinámica, ya lo veremos. Entonces, si resulta que en teoría uno se casa, pero claro, ahora la tontería es casarse por amor. Por favor, ninguno de ustedes cásese por amor, qué tontería más grande. La trampa está en que me caso porque estoy enamorado. Y cuando se te pase el amor, entonces, ¿qué? No hay que casarse por amor, sino que hay que enamorarse de la persona de la que uno tiene que casar, va a casarse o debe casarse. O sea, al revés, no me digan, profesor, qué poco romántico es usted. No, no, no. Sobre esto hablaremos a lo largo del curso. No sean ustedes idiotas de casarse por amor. Que el amor no es el motivo de casarse, sino, digamos, en todo caso, un añadido, un poco de sal o de pimienta. Entre otras cosas porque el amor pasa. Por lo menos el amor apasionado o juvenil. Y pasa a tener otra forma. ¿De acuerdo? Entonces, es que si uno se casa por amor, pues entonces se casa por amor. Y cuando pasan 2, 3, 4, 5 años, oye, pues mira, yo te quiero mucho, tú eres la mujer de mis hijos, o etcétera, pero obviamente las alumnas están muy guapas, son más jóvenes, lo tienes que entender, entonces tengo derecho a rehacer mi vida, sino que leemos todos el hola, y entonces, ¿qué es lo que es? Lo natural, patada en el culo, adiós muy buenas, divorcio express, y me voy con la joven, todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que antes era incertidumbre
minorada gracias a una institución que era el matrimonio para toda la vida, ahora multiplica la incertidumbre. Y eso vemos que el ser humano, cojo porque pierde esa muleta, ve bloqueado múltiples acciones y se plasma en ineficiencia dinámica sistémica a lo largo de todo el proceso social. Les estoy explicando las realidades más abstractas de la teoría económica, la teoría social, pero por píldoras y desde el principio, para iremos desgranando a lo largo del curso. Claro, hay otro proxy. Yo puedo decir, nunca tendré seguridad de que me vaya bien el matrimonio. Porque esto que estoy diciendo del matrimonio vale también para una empresa comercial, ¿eh? Pero si es una chica de principios muy religiosa que piensa que va al infierno y se condena de por vida si se separa, joder, pues entonces, y yo también, entonces ya me da un poco lo mismo. Porque entonces ya me la puedo jugar más porque vuelvo a bajar el nivel de incertidumbre. Y ya veremos que aquellas sociedades en las que hay principios y la gente minora las incertidumbres son sociedades que prosperan porque tienen eficiencia dinámica, mientras que aquellas sociedades que bloquean o arrasan sus instituciones, que son la segunda muleta que nos hace posible enfrentarnos a la incertidumbre inerradicable del futuro, son sociedades que se disgregan, son sociedades dinámicamente ineficientes. Pero estoy hablándoles en términos estrictamente de teoría económica, de análisis científico de los procesos de cooperación social, no en términos de religión, es para que ustedes conecten y vean cómo los comportamientos pautados, bien sean en el ámbito del lenguaje, en el ámbito del derecho, en el ámbito de la moral, en el ámbito económico, el dinero es la institución social por excelencia. ¿Pero qué dice el profesor? La institución social por excelencia. Pues será la moral, será el derecho, será el lenguaje. ¡No! Es el dinero. Y primero viene el dinero viene todo, y luego viene todo lo demás. Pero lo dejamos aquí aparcadito, hasta Navidad. Luego, el tiempo, concepto esencial. Toda acción humana se desarrolla en el tiempo. No es una expresión adecuada, parece como si el tiempo estuviera ahí fuera y yo me meto dentro actuando. No, es que el tiempo es lo que yo siento al actuar. Sin acción no hay tiempo. Yo me acuerdo de una película que vi de pequeño hace muchos años, se titulaba Johnny cogió su fusil. Bueno, pues este va a la guerra y una bomba, lo que sea, total, pierde todo. Está ciego, sordo, no tiene miembros, todo es una oscuridad. Entonces no puede actuar salvo sus pensamientos. El tiempo se le para, porque no actúa. Concepto subjetivo de tiempo. En el concepto subjetivo de tiempo, esencial es el papel de las expectativas o imaginaciones de acciones futuras. ¿Cómo las hacemos los seres humanos? Recombinando de manera creativa y utilizando como materia prima los elementos que ya están en nuestra mente en forma de memorias del pasado. Por cierto, que las memorias del pasado no son objetivas, ¿eh? Igual que una expectativa o una imaginación del futuro es como memorias proyectadas hacia el futuro de una manera creativa que antes no había concebido, también cuando antes hemos hecho el ejercicio de recordar el pasado, lo hemos recordado de una manera subjetiva. En la misma circunstancia histórica de este verano, estábamos 5 de nosotros y lo recordamos de 5 maneras radicalmente distintas o con matices diferentes. Porque hemos visto y sobre todo hemos sentido y hemos recogido la experiencia de una manera peculiar. Es como si hubiera una fusión entre cómo nosotros hemos visto peculiar y subjetivamente el pasado y cómo somos capaces de ver de manera creativa el futuro. Y tenemos esa capacidad de recombinar con nuestras experiencias subjetivas del pasado de forma creativa hacia el futuro, de manera que yo tengo un elemento aquí del pasado, otro allá y otro allá, que están como desconectados, y de pronto, ¡eureka!, se me enciende la bombilla, pero si lo puedo conectar y hacer un guión cinematográfico genial, un acto de creatividad empresarial en el ámbito de la ciencia audiovisual, o yo qué sé, un sistema operativo nuevo, Windows, o 2 señores en un garaje que dicen, todo el mundo está haciendo grandes mainframes, pero qué tontería, ¿por qué no hacemos una cosa pequeñita? Un ordenador personal. Y van a IBM y dicen, un ordenador personal, esto nunca tendrá éxito, patada en el culo y fuera, y se tienen que ir con su ordenador personal. ¡Gilipollas! Aquí son gilipollas. Y se van con su ordenador personal a otra empresa. Y luego la segunda también, patada en el culo. Y luego llegan a Apple Computer o a
ranseros y dicen, bueno, sí, vamos a apostar por esto, pero somos muy escépticos. Tienen una visión y, sin embargo, los gilipollas eran los que le dieron la patada en el culo, que estuvieron a punto de quebrar, que eran IBM y compañía, de pura arrogancia, que no pudieron ver. En todos los ámbitos, las expectativas nos permiten imaginar el futuro. Y esto hace que el futuro sea ineradicablemente incierto, porque, claro, nuestra capacidad creativa consiste en descubrir de la nada nueva información. Y así es nuestra naturaleza, y esto nos produce vértigo. Y la gran tentación del ser humano es la de reaccionar contra su propia naturaleza creativa, tratando de crear un espejismo de seguridad que le dé seguridades hacia el futuro. Ya hemos dicho que esto es lo que nos lleva a las tentaciones de no madurar, no asumir responsabilidades, echar la culpa a los demás por lo que nos pasa o porque no haya llegado el cursor donde yo quería sin yo hacer algo. Porque el futuro en economía, en el ámbito de la acción, en el ámbito de nuestras vidas, no está por venir. Vamos a ver qué pasa. Me quedo aquí, a ver qué pasa mañana. Que no, que lo que pase mañana depende de lo que tú hagas hoy. Como estés así pasivo, pues todos los tranvías pasarán de largo y no lograrás nada. Es un por hacer. Reflexionen sobre esto, La gran tentación nuestra es la de rebelarnos contra nuestra naturaleza creativa, contra el carácter ineradicablemente incierto del futuro y exigir seguridades allí donde no las hay. Sin embargo, sí que tenemos unos instrumentos que nos ayudan, no de manera determinante, pero que nos facilitan, que nos permiten, ese es el término correcto, que nos permiten enfrentarnos a la incertidumbre futura, con posibilidades de éxito, que son nuestra propia capacidad empresarial. Tendemos a lograr, cuando nos ponemos manos a la obra, aquello que nos proponemos. No hay ninguna garantía tampoco, pero en la medida en que nos movilizamos en esa tempestad nocturna hacia el faro, pues nos acercamos hacia el faro, desde luego más que si no viéramos ningún faro. Tendemos a lograr lo que nos proponemos. A lo mejor la primera vez, no la segunda, la tercera, y tendremos caídas, pero al final nos aproximamos. Y la otra muleta que nos permite enfrentarnos al futuro son las instituciones, los comportamientos pautados. Si yo les digo a ustedes, el jueves, ¿habrá clase a las 7 o no habrá clase a las 7 de economía? Pues entonces, después de la clase de hoy, todo el mundo dice, incertidumbre ineradicable. No se sabe. Ni idea. Lo más probable es que sí que haya clase, porque está el comportamiento institucional, que va desde que yo no vengo en pelotas, sino que vengo con un traje con corbata, hasta que hemos hecho todos un calendario, cada uno ha hecho su calendario, tenemos el tiempo analógico o cronológico que no tiene nada que ver con el nuestro, y nos ponemos de acuerdo para coordinarnos, y unos en autobús, otros en coche, etcétera, que sí, vamos, que va a haber clase, vamos. ¿Por qué? Porque yo empresarialmente me voy a empeñar en que haya clase y porque seguimos un comportamiento pautado. Pero no hay ninguna garantía, ni está determinado que haya clase, Pueden pasar miles de cosas que frustren la clase del próximo jueves. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que nuestro comportamiento automatizado de tipo institucional y nuestra perspicacia empresarial actuando tienda a lograr lo que queremos, y esto nos da una falsa sensación de certeza respecto a lo que va a suceder el día de mañana. En economía no se puede utilizar el cálculo de probabilidades, ni el teorema de Bayes. Anda, pero ¿qué dice el profesor? Si aquí todo lo que nos enseñan es estadística y probabilidades, y nos dan una operativa para tratar de aprender a solucionar problemas concretos en la empresa. Yo me acuerdo que, no se me olvidará nunca, en una clase de marketing, me decían, bueno, pues mire, a ver, la función de demanda de coches de la empresa es, y nos la pusieron aquí, y se han hecho unos estudios de mercado que determinan que va a cambiar a esta. Calcúlenme cuántos coches va a vender la empresa, tal, y todo el mundo, y salía, ¡pah!, el resultado de los coches que iba a vender. Y yo le dije al profesor, oiga, todo eso es un sinsentido, porque si eso funcionara así,
ninguna empresa quebraría y todos tendrían éxito. Veremos que ni funciones de demanda, ni hay probabilidad, ni se puede calcular tal cosa. Ni sirven para nada los estudios de mercado. Entonces, ¿por qué se hacen? Igual que con los horóscopos. La gente los pide y usted lo pide y está dispuesto a pagar, pues yo se lo hago. Algo tengo que vivir. Da una falsa sensación de seguridad. Me interesa mucho que distingamos entre dos conceptos de probabilidad distintos. Son los que Mises en la acción humana llaman la probabilidad de clase y la probabilidad de caso. Y tenemos que distinguirlos porque continuamente estamos hablando en términos humanos y en términos de acciones de probabilidad. En el mundo de la ciencia natural, el concepto que se utiliza es probabilidad de clase. ¿Qué significa la probabilidad de clase? Significa que se conoce cómo se comporta un conjunto de fenómenos, un conjunto de elementos, pero no el comportamiento aislado de cada elemento del conjunto. Por ejemplo, se sabe que 3 personas de cada 1000 de 40 años van a fallecer el próximo año. O sea, usted coja un conjunto de 1000 personas de 40 años. Sabemos que 3 van a morir. Pero no sabemos el nombre y apellido concreto de los que les va a tocar la china. Cuando se da esa circunstancia, un conjunto de elementos que son fenómenos homogéneos, que sabemos cómo se comporta como clase, como conjunto, pero no individualmente aislado cada elemento, se dice que estamos ante el concepto de probabilidad de clase, que es el concepto que se utiliza en el ámbito de la ciencia natural. Y si tenemos un dado bien hecho, con 6 caras, y lo tiramos 1000 veces, pues aproximadamente una sexta parte de las veces saldrá cada cara. En una tirada concreta no sabemos cuál va a salir, y la manera de decir que no sabemos es que la probabilidad es un sexto. Sabemos cómo se comporta el conjunto, de 1000 tiradas de una moneda bien hecha, la mitad tenderá a salir cara, la otra mitad tenderá a salir cruz. Pero en una tirada concreta no sabemos si será cara o será cruz. Pero sí conocemos el comportamiento de la clase. Bien, ese es el concepto de probabilidad que se utiliza en el mundo de la ciencia natural. Ese concepto de probabilidad es un concepto que da lugar a la idea de riesgo. El concepto de riesgo es propio del mundo de la ciencia natural. Hay riesgo que viene recogido por la probabilidad. El riesgo de que yo fallezca es un 3 por 1000, porque sé que van a morir 3 de 1000 personas, de un conjunto de 1000 personas en el cual estoy yo. No sé si me va a tocar a mí la china, pero tengo un riesgo que viene medido por la probabilidad de clase. Y el riesgo es matematizable, se puede tratar por toda la teoría de la probabilidad y además es asegurable para la clase de fenómenos. Efectivamente, no sé a quién me va a tocar la china, no sé quién 3 personas concretas van a fallecer, pero sí puedo asegurarlas. ¿Cómo? Si somos 1000 y cada uno pone 3 euros, podremos separar 3000 euros en una bolsa, en una cesta, y entonces dar a los herederos de cada uno de los que fallezca 1000 euros. Ya nos hemos asegurado ante el daño. Si yo sé que una de cada 100.000 casas se va a incendiar, puedo asegurarme pagando una prima, de manera que se hace un fondo y cuando se sepa a quién le toca la china en concreto, darle una indemnización. Es asegurable para toda la clase de fenómenos homogéneos, aplicando el concepto de probabilidad a una situación de riesgo, que significa precisamente que conocemos el comportamiento de la clase, pero no el de sus elementos individuales. Y el concepto de probabilidad de clase es un concepto esencial, es un objeto esencial de investigación en el ámbito de la ciencia natural. Hay diferentes formas de llegar a él, hay un concepto lógico, número de casos favorables partido por número de casos posibles, por ejemplo, cara o cruz, pues un medio, 50%, o una cara en un dado, un sexto, o 3 casos de posible entre 1000 personas, 3 por 1000 en una tabla de mortalidad. Es el concepto lógico de probabilidad. O el concepto frecuencialista. Frecuencia, empieza a tirar la moneda 1000 veces y si está bien hecha pues tenderá a ser 498 y 502, cara y cruz. Y cuantos más tire, más nos aproximamos al 50%. Y es esencial que los elementos sean homogéneos, o sea, que sean equiparables o intercambiables, cada uno de ellos. Ese es el concepto de probabilidad en el mundo de la ciencia natural. Ahora vamos a ir al concepto de probabilidad en el mundo de la acción humana, que nada tiene que ver con el que acabo de resumir rápidamente. En el mundo de la acción humana
nos enfrentamos ante eventos únicos, históricamente irrepetibles. Es lo que llama Mises eventos únicos, single events, que son históricamente irrepetibles. No hay clases de fenómenos homogéneos, sino que, repito, hay un evento único, históricamente irrepetible. Se sabe algunos factores que afectan al evento y pueden producir un determinado resultado, y otros se desconocen. Es más, esos factores no son externos, sino que dependen de cómo yo actúe. En el mundo de la acción humana, el concepto es de probabilidad de caso, entendido de esta forma. No hay clase, es un evento histórico que en su singularidad no se repetirá idénticamente igual nunca jamás, y conocemos algunos aspectos que nos indican lo que creen que va a pasar, y otros se desconocen, y además depende de cómo actuemos, cuál será el resultado. Para que se haga una idea, no vale decir, el 50% de los matrimonios se divorcian a los 3 años. Entonces yo me caso con fulanita, y me dicen, pues mira, dentro de 3 años, con un 50% de probabilidades os habéis divorciado. No. Un matrimonio entre fulanito y menganita es un hecho históricamente irrepetible. No es un fenómeno homogéneo. Ahora, si yo soy amigo íntimo de uno y de otro, yo puedo decir, no doy 2 duros por estos, vamos, no voy ni a la boda. O al revés, digo, sí, la verdad es que los conozco, son gente formada, han tenido un noviazgo, encajan muy bien, se complementan mutuamente, parece que están hechos uno para el otro, yo creo que estos van a durar mucho. Es lo mismo que con el fútbol. No vale decir, ustedes cuando, los que son aficionados al fútbol, siempre escuchamos, los últimos 25, 50 partidos, Real Madrid-Barcelona, ha ganado el Barcelona el 70% de las veces. ¿Usted cree que eso le da alguna información sobre lo que va a pasar en el partido inmediato posterior? No da ninguna información. Pero el partido que va a empezar es un evento único, históricamente irrepetible, y si yo sé, joder, el Real Madrid acaba de fichar a fulanito y menganito, tiene un entrenador, le han dado tal prima, y la verdad es que en el Barça están bastante ahora bajos de forma, yo creo que van a ganar. Y sobre todo, si eres miembro del equipo, vas a hacer lo posible para que se gane. Eso es otra idea esencial del concepto de probabilidad de caso, que tú participas en el resultado, actuando de una manera o de otra. En el ámbito de la acción humana, de la probabilidad de caso, por tanto, no hay riesgo asegurable, sino que hay incertidumbre ineradicable, que no se puede asegurar. ¿Alguien sabe por qué no hay un seguro de matrimonio? Vamos a ver. Pero qué idiota las compañías de seguros. Yo presido una. Pero serán gilipollas los aseguradores. Esto sí que era un negocio. Pago una prima. Y si me sale rana la esposa, y es un desastre el matrimonio, no hay problema, me pagan una indemnización de 1 millón de euros. Pues venga, todos a firmar. ¿Por qué no hay seguro de matrimonio? Vamos a ver. Pues se lo voy a explicar a ustedes. Por la misma razón que no hay seguro de ruina, es imposible técnicamente. Miren, que una empresa tenga éxito, sobre todo depende del esfuerzo, denuedo, interés, trabajo, perspicacia empresarial de sus artífices, de sus impulsores, que requerirá negociar duramente con los sindicatos, decir que no muchas veces, buscar la mejor calidad, competir, es muy difícil. Y en el margen, pues podré triunfar o no. Si resulta que hay un seguro de ruina, de las cosas me van mal, y si me van mal me pagan 5 millones de euros, ¿ustedes creen, si a los empresarios lo que les gusta, son gente como ustedes y como yo, si entra al despacho que quiere aumento de sueldo, pues hombre, lo que nos pide el cuerpo es decir a todo el mundo que sí. Buenismo, somos buenos, a todo el mundo que sí, a todo, a usted le subo el sueldo, pobre proveedor, le voy a pagar más, qué simpático me caes, etcétera. Pero ¿qué pasa si se hace eso? Que la empresa quiebra. Si yo tengo un seguro en el que si me van las cosas me pagan 10 millones de euros, mi empresa quiebra. Las probabilidad de caso de quebrar, porque me afecta mi comportamiento como empresario, las probabilidades de que me vaya mal son mucho mayores, con lo cual se hundiría la compañía de seguros. Lo mismo con el matrimonio. Miren, que un matrimonio tenga éxito o no, no crean ustedes de tener éxito si me dura el amor, o a ver qué hago con esta pava. No.
El matrimonio tendrá éxito si cada uno de los cónyuges ponen todo lo imprescindible para que tenga éxito, y eso requiere perspicacia, esfuerzo, sacrificio, y si no, se va al carajo el matrimonio. Luego, piensen ustedes con el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo que requiere por ambas partes sacar adelante esa unión, si resulta que, para colmo, hay un seguro en el que si las cosas te van mal te pagan 1 millón de euros. Oye, pues entonces los incentivos para esforzarme, pues mira, la verdad es que te quiero mucho, pero mira, vamos a cobrar el seguro, patada en el culo y fuera. Entonces, ¿qué pasaría? Aumentaría enormemente el número de divorcios y quebraría la compañía de seguros. Por eso no se puede asegurar ningún evento históricamente irrepetible. Vamos a asegurarnos, somos los 11 jugadores del Real Madrid. La verdad es que está el asunto difícil, a lo mejor perdemos con el Barcelona. Vamos a una compañía de seguros o al Lloyds, que nos paguen a cada uno 5 millones de euros y perdemos. Venga, ¿cómo van a jugar estos señores? ¿Ustedes creen que se van a matar por meter un gol? ¡No! De la misma manera que no te vas a matar por sacar adelante tu empresa ni por salvar tu matrimonio. Por eso los eventos únicos, históricamente irrepetibles, no son asegurables, porque la probabilidad que determina el acaecimiento es una probabilidad de caso, no hay clase homogénea que permita diluir el riesgo, porque no hay riesgo, hay incertidumbre, y además lo que suceda dependerá de cómo nos impliquemos los protagonistas en la acción concreta.